dicho en la anterior, que era el miércoles 7 de febrero del vídeo 68, que me considero observante o vivo la fidelidad a la vida. Pues hoy entramos en otro momento importante donde Jesús va a hablar de distintas cosas. El momento actual es el 8 de febrero, jueves. El vídeo es el número 69 para nuestro orden. Es Marcos, en el capítulo 7, del 24 al 30, y estamos en el ciclo B de la liturgia de la Iglesia Católica del año 2018. En este relato nos hallamos ante, como tantos otros, es susceptible de varios niveles de lectura, referido a la vida histórica de Jesús. Por eso vamos a leerlo antes para que lo comprendamos mejor. En aquel tiempo Jesús fue a la región de Tiro, se alojó en una casa procurando pasar desapercibido, pero no lo consiguió. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo: deja que coman primero los hijos. No está bien echarles a los perros el pan de los hijos. Pero ella replicó: tienes razón, Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó: anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Como decíamos antes, nos hallamos ante un relato que, como otros tantos, es susceptible de varios niveles de lectura. Referido a la vida histórica de Jesús, parece reflejar un momento decisivo que marcaría un cambio de actitud en el Maestro de Nazaret. El comportamiento de la mujer pagana le habría hecho abandonar la perspectiva exclusivista propia del judaísmo, que relegaba a los gentiles a los que llamaba perros, para asumir una actitud abierta e inclusiva para todos. Pero la escena podría también reflejar la polémica suscitada en las primeras comunidades de discípulos a propósito de la acogida o no, y en qué condiciones de los paganos. En aquellos grupos se habría dado un doble posicionamiento. Por un lado estaban los partidarios de no echar a los perros paganos el pan de los hijos, el mensaje de Jesús,
y en el otro se encontraría quienes abogaban por recibirlos, alegando que también eran dignos de alimentarse de esa enseñanza de Jesús. Por nuestra parte, podemos plantear a una tercera lectura, de carácter simbólico, y es, en cada uno de nosotros podemos encontrar probablemente esa doble actitud. Si ponemos atención, quizá descubramos que hay algo en nosotros a lo que consideramos indigno y sin valor. Es todo aquello que no aceptamos bien, que incluso nos ocultamos o despreciamos. Tal vez encontremos otra parte en nosotros que trata a la primera como un perro. La integración de la persona solo es posible cuando abrazamos esas dos partes. Únicamente la reconciliación humilde que nuestra verdad completa hace posible la unificación y la armonía, y con ellas el descanso y la paz. La aceptación de lo que nos parece inaceptable, incluida la prepotencia y la imagen ideal que ofrece resistencia a aquella, no solo nos unifica y pacifica, sino que nos humaniza. El abajarnos del pedestal al que se había aupado y en el que le encanta estar a nuestro yo ideal, el ego, con frecuencia son contratiempos, el malestar y las crisis, las circunstancias que sirven de oportunidad para avanzar en ese proceso de aceptación creciente que terminará haciéndonos más compasivos con nosotros mismos y con los demás. Y aquí la pregunta ante esta situación. ¿Detesto en mí aquellos dos partes y trabajo la aceptación de toda mi verdad? Ahí está la cuestión. Vamos a pisar tierra en este asunto. Primero, es verdad que al final de este relato la presencia de Jesús es también salud y vida para la chica que estaba enferma. Pero también es cierto que según las palabras del propio Jesús, lo que sanó a la niña no fue el milagro de Jesús, sino lo que dijo la madre de aquella muchacha. Y lo que dijo aquella madre fueron unas palabras de tanta humildad y de tanta bondad que allí mismo se modificó el pensamiento de Jesús y se expulsó al demonio. Y es que la humildad y la bondad de las buenas personas desarman a Dios y espantan al diablo. No creemos lo suficiente en la fuerza de la bondad y menos aún creemos en lo irresistible que es el poder de la humildad. No. El orgullo, la arrogancia y la prepotencia son expresiones de la propia inconsistencia y de la propia debilidad humana que todos llevamos dentro.
Sin embargo, este Evangelio muestra las dificultades que generan las religiones por causa de las divisiones y preferencias que establecen. En el judaísmo existía el convencimiento de que los judíos eran los preferidos de Dios, aunque la salvación alcanzaría también en segundo lugar a los demás pueblos. En esta idea participaba San Pablo, y es el criterio que Marcos refleja aquí. En definitiva, Jesús, educado en la cultura y en la religión de su pueblo, seguramente participaba de estas ideas, porque era humano y así se había educado. Pero a juicio del relato de Marcos, la humanidad y la bondad de una pobre mujer extranjera fueron más fuertes que todo. Al mismo Jesús le hicieron ver las cosas de otra manera y rectificó. Enseñanza cabal en esta dimensión, pues rectificar es de sabios, hermano. Entonces, ¿por qué nos empeñamos en hacer las cosas que no debemos de hacer y no las reconocemos? Rectificando. Ahí está. Hasta el mismo Jesús se pasma de su actitud, pero reconoce que se ha sido educado en ello, pues estaba equivocado, porque la religión, es decir, el Espíritu de Dios no está solo en unos cuantos, sino está en todo el mundo. Bueno, pues no seamos tan cerrados y nos abramos a toda verdad que está, el Espíritu de Dios está en todo el mundo. Un abrazo, un saludo, hasta ahora.